separadas. ¿Tendrá algo que ver la preeclampsia con el síndrome metabólico? ¿Tendrá que ver algo la preeclampsia con la hipertensa crónica? ¿Tendrá algo que ver la preeclampsia con la paciente que tiene nefropatía? Bueno, esto es así, ¿sí? Por eso es que se imbrincan una plática con otra. Y la otra parte es de que yo creo que después de algún evento académico siempre nos vamos a llevar 5 conceptos sobre una charla. Y es lo que pretendo con esta parte de charlar sobre la aspirina. Aspirina y su uso durante la gestación, ¿sí? Llega a mi consultorio una paciente de 37 años de edad, gesta 4, tiene 2 abortos y tuvo un bebé que dice ella que sacaron por cesárea porque estaba deteniendo su crecimiento y porque desarrolló disminución en el líquido amniótico. Creo que debía haber pesado más. Ella tiene 2 abortos previos con saco sanembriónico, le hicieron legrado, SRH positivo, a las 8 y a las 10 semanas. Y en este momento tiene 12 semanas de embarazo, la evolución parece bien. Le solicito los prenatales porque, como decíamos, un problema de nosotros es que llegan ya muy tardíamente. Es mejor hacerse el eco para ver que está embarazada antes de una prueba de embarazo, ¿sí? Y ciertas cifras tensionales con un índice de masa corporal de 32, trae un poquito de sobrepeso. ¿Le doy aspirina? ¿Me espero? ¿Le pido factores angiogénicos? ¿Me espero? ¿Le pido su tamizaje del primer trimestre, semana 11-14, ya estaría adecuada? ¿O me espero a que cumpla las 13? Ustedes en su práctica privada, ¿le dan aspirina o no le dan aspirina? Yo no vi que nadie sacara la calculadora fetal para ver si tenía factores de riesgo. Colegas, somos clínicos y en nuestro diario quehacer, que se llama consulta, que se llama vigilancia prenatal, hacemos tamizaje y sacamos a la paciente que vemos que tiene factores de riesgo para la presentación de una entidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué uso tiene la aspirina, ¿sí? ¿Y qué dice la historia brevemente, verdad? Ya desde el siglo IV a.C., Hipócrates decía que la paciente presentaba convulsiones graves durante la gestación. Un poco más tarde se diferenció de esas convulsiones de lo que era un estadio epiléptico. Ya para Bossier, en 1739, dijo esa cita tan célebre, ¿verdad? El único tratamiento de la preeclampsia es el desembarazo. Ya tiene más de 3 siglos que sabíamos eso, ¿sí? Leber, en el 43, empezó a hablar de uno de los signos de la preeclampsia, la hipertensión arterial asociada. Muchas de nuestras pacientes a veces inician más bien con proteinuria antes de las cifras tensionales, y ya el primer tratado sobre preeclampsia se dio en 1978, hablando del cientificismo, ¿verdad? O lo que está publicado. Hablando en particular de los salicilatos o la aspirina. Infusión de la certeza del mirto, 1500 años antes de Cristo, 1763, este mismo extracto de la corteza del sauce, pero es hasta Hoffman donde sintetiza en el 1899, más de un siglo, el ácido acetil salicílico. Entra la industria farmacéutica y una casa comercial, en 1900 sale al mercado como aspirina. Tiene más de un siglo este medicamento. Y entonces decían que tenía un uso preventivo, cardiovascular y de cáncer de colon. Y ya se empieza a describir el efecto en el 71 como antiinflamatorio para empezar a utilizar en obstetricia. 1971. El primer artículo que habla como tal, sí, se da hasta 1976. Pero entonces salen las primeras conclusiones, ¿verdad? La aspirina es el nombre comercial del acetil salicílico, sin embargo en muchos países se le conoce como tal, como aspirina. Ese ha sido su nombre genérico. Y este es el medicamento más rentable, qué palabra tan interesante, parece de economía, para la prevención de eventos, porque es barato, seguro y accesible. Pero miren la última cita. En el momento actual, cita del 2017, persiste la controversia sobre su eficacia real y su uso empírico. Todavía creemos que puede ser empírico. ¿Por qué? Y recuerden esta palabra, porque tenemos muchas variables de control en la enfermedad, ¿sí? Yo ahorita vemos a qué se refiere con eso, pero dicen, ¿le damos o no le damos? Decíamos que para 1976 ya se describe como tal un caso clínico de preeclampsia. 31 años, gesta 3, cesáreas 2, el primero y el segundo embarazo pierde el mismo por toxemia, con una disminución muy importante de las plaquetas antes de la semana 34. En este embarazo llega con 15 semanas, ya llega con trombocitopenia y se inicia manejo con aspirina o acetil salicílico. Este embarazo se pudo prolongar hasta la semana 34 y como la paciente del ejemplo,
lo tuvieron que interrumpir por oligohidramios y restricción de crecimiento intrauterino, ¿verdad? Y después de desembarazada, los parámetros clínicos regresaron a la normalidad. El único tratamiento de la preeclampsia es el desembarazo y por ende es un estadio altamente, que ocurre durante el proceso de gestación. La aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo. Ya platicamos mucho sobre las dosis, ¿verdad? De 75 a 100 miligramos, ¿sí? Hay muchos elementos que podemos ver aquí, pero creo que hay que resaltar esto, ¿verdad? Tiene un efecto antitrombótico, tiene un componente antigénico, ¿sí? E inhibe la formación del tromboxano A2. Y en esa parte clásica de las diapositivas y de los textos decíamos relación entre tromboxano y prostaciclinas. El malo y el bueno de la película. Si uno de los dos predomina más, va a haber un efecto vasopresor que nos va a llevar al desencadenamiento de esa hipoxia tisular y por ende a un mecanismo de preeclampsia, ¿verdad? O desarrollo de preeclampsia. Tiene un componente antigénico, inmunoregulador y antiinflamatorio. Y por la parte del grupo acetil o del salicilato, induce la actividad de óxido nítrico, el transporte de protones, pero tiene un efecto antiinflamatorio. Efecto antiinflamatorio, la anterior. Efecto inmunomodulador y un componente antigénico en que lo empezamos a usar mucho, en COVID. Porque veíamos que se complicaba la paciente por la respuesta exagerada del organismo, por el efecto trombótico que tenía y porque no todos los pacientes respondían igual, ¿verdad? Teníamos que ganarle al patrón inflamatorio antes de todo esto, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ya platicaba el doctor Oscar que también tenía ciertos alcances, ¿verdad? Y se empiezan a ver también otras situaciones asociadas. Uso de la aspirina en la prevención de la morbilidad y mortalidad en la preeclampsia, los estudios sistemáticos, ¿verdad? 2 estudios aleatorios multicéntricos, 3 estudios aleatorizados y 2 estudios observacionales. Se demostró el beneficio de bajas dosis de aspirina a mujeres con alto riesgo de preeclampsia en el segundo trimestre, bajándose con un índice de confiabilidad del 95%, es decir, significancia de un 5% hacia los extremos, ¿sí? Y recordar que todo lo que está hacia la izquierda es un efecto protector. Citado desde, se ve muy pequeñito, 1986. Ya se tenía claro las bajas dosis de aspirinas para este efecto en la prevención de la preeclampsia. Y entonces, estas citas con ese efecto perfectamente demostrado, donde además empiezan a salir otras cosas, y también se vio disminución en la restricción de crecimiento intrauterino. Tendrán que ver las dos entidades. Esto habla de este artículo. ¿Qué dicen las recomendaciones de los organismos internacionales? Muy repetitivamente. Colegio Americano de Gine, dala a las 12 semanas. Organización Mundial de la Salud, desde las 12 hasta las 20. Las guías europeas de las 12, la American Heart Association 12 y las guías de Estados Unidos 12-16. Ya está un consenso. Inícienla ustedes cuando consideren a partir de las 12 semanas, ¿verdad? Y primer mensaje, pueden seguirla administrando hasta la semana 28. Vamos a ver algunos documentos que avalan todo esto. Y entonces esta aspirina que va de 75, fíjense en esta cifra, hasta 300 miligramos, no, hasta 300 no, ¿sí? Riesgo de reducción global de un 10%, si se inicia antes de las 16 semanas de un 47% y disminuye el alto riesgo de preeclampsia temprana hasta en un 60%. El mayor beneficio se obtiene al identificar de manera temprana a las pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia para el inicio temprano de la aspirina. Me voy a detener otra vez. El mayor beneficio se obtiene de identificar de manera temprana, otra vez, somos clínicos. ¿Y qué es identificar de manera temprana? Índice de masa corporal, antecedentes, cifras tensionales, tensión arterial media, factores angiogénicos, a lo mejor no tengo, no es para todas las pacientes, ¿verdad? Somos clínicos, tenemos que ver de esa paciente que tiene un riesgo para desarrollo de preeclampsia, porque si no, la preeclampsia nos va a ganar. Y entonces, este cuadro que han presentado mis antecesores en inglés, un poquito en español, ¿verdad? ¿Y a quién voy a identificar? Pacientes de alto riesgo, historia de preeclampsia, embarazo múltiple. Quédense muy claro con un mensaje, no de medicina basada en evidencia, sí en evidencia, pero más en experiencia, ¿verdad? Sobredistensión uterina. Téngale mucha cautela a la sobredistensión uterina, se asocia alta y fuertemente a desarrollo de preeclampsia, ¿sí? Desde luego a las hipertensas crónicas, las pacientes con algún estadio metabólico, diabetes, enfermedad renal o autoinmune. Usa de bajas dosis de aspirina es la recomendación. Riesgo moderado, que no han tenido bebés. Sobrepeso, índice de masa corporal alta
historia familiar de preeclampsia, afroamericanas, antecedentes personales patológicos, antecedente de que ese débito era más pequeño para edad gestacional o con restricción, un resultado perinatal adverso o un periodo intergenésico mayor de 10 años. La paciente del primer ejemplo tenía 13 años, ¿verdad?, de intergenésico, ¿verdad? Entonces, si tienen 2 de estos factores, empiecen con el medicamento. ¿Hay paciente embarazada sin riesgo reproductivo? No. Hay pacientes de bajo riesgo, pero no hay pacientes embarazadas sin riesgo reproductivo, ¿verdad? Bajo riesgo, que un embarazo previo no haya tenido complicaciones, ¿verdad? Entonces, uno de estos elementos o 2 de estos hacen factores. Y tenemos que irnos así muy metódicamente a lo que diga la tablita. No, somos clínicos. Nosotros, nuestra percepción y experiencia nos debe de hacer sospechar qué paciente me puede desarrollar preeclampsia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los elementos principalmente estudiados es este, ¿verdad? En un embarazo normal hay una remodelación de la placa íntima, la parte más sensible, ¿verdad? Viene esa famosa parte que decía la doctora Marcela de las oleadas trofoblásticas, y en esta remodelación es donde un estado de hipoxigenación o vasoconstricción persistente nos va a dar esta secuencia. Falta de dilatación de las arterias espirales, sistema vascular de alta resistencia. Si es un sistema de alta resistencia, que tiene que aumentar el índice de pulsatilidad porque le está costando más trabajo llegar a los tejidos, ¿sí? Y esa alteración en los índices de pulsatilidad de las arterias uterinas. El notch protodiastólico, no. Un IP elevado, le está costando más trabajo esa placentación. O, dicho de otra manera, ese débito tiene más dificultad para que esa oxigenación esté llegando a todo su sistema. Y no podríamos dejar con 2 diapositivas de citar al profesor Stuart Campbell. ¿Qué decía él? Decía, mira, entre las 6 y las 12 semanas tiene que haber esa remodelación del espacio intravascular, tiene que haber cierta facilidad para esa vasodistensión, ¿sí? Para que ese vaso consiga cierto calibre y por lo tanto cierto flujo para que se llegue una mayor perfusión a bebé. Vamos a decirlo como científicos. Primera oleada trofoblástica, sístole, componente diastólico, y le cuesta mucha resistencia todavía, es un tejido de alta resistencia, la perfusión de ese lecho placentario. Primera oleada trofoblástica. Y después de las 14 semanas, en la segunda oleada trofoblástica, donde viene esta remodelación, y entonces no vamos a ver esta incisura y va a haber un componente diastólico muy importante. Esa es la alta y gran utilidad del Doppler en el tamizaje del primer trimestre para preeclampsia. ¿Qué pasa cuando no se da este mecanismo que Stuart Campbell ya había descrito desde hace mucho tiempo? La falta de esa disminución de calibre, la alteración en esta segunda oleada trofoblástica, no hay componente diastólico y por lo tanto disminución de la perfusión placentaria, ¿verdad? Suena lógico, ¿verdad? Suena clásico, así es la medicina, pero así es la medicina con conocimientos y si la buscamos como clínicos, no solamente con un parámetro. Vienen los estudios, ¿verdad? Y los voy a recorrer muy brevemente, ¿sí? Dosis de 150 miligramos de aspirina de 2017, de la semana 11-14 hasta la semana 36. Embarazos únicos con alto riesgo de preeclampsia, con datos clínicos, ¿sí? Y se realizaron estudios en 13 hospitales, Reino Unido, Inglaterra, Grecia e Israel. ¿Qué dice? Que mujeres en control prenatal de rutina desde la semana 11 a la 13.6 se les ofreció un tamizaje por medio de algoritmos, elementos matemáticos y aritméticos, para ver factores maternos clínicos, presión arterial media, signo clínico, índice de pulsatilidad de la arteria uterina con esos equipos que tenemos ahí y, si fuera posible, los factores angioquímicos, que no contamos con ellos en todos lados. Y si contamos con ellos, no son tan accesibles para la paciente para podérselos pedir de rutina a todas, ¿sí? Las mujeres elegibles fueron asignadas al azar en una proporción de 1 a 1 para ver si les daban aspirina o placebo. ¿Y que se concluyó? 26,000 pacientes que sometieron a este tamizaje. Después de excluir algunas por ciertos criterios, quedaron 798, más o menos equilibrados a los 2 grupos, y el primer resultado fue que la preeclampsia temprana ocurrió en 1.6% de las pacientes, ¿sí?, en el grupo de la aspirina, es decir, en el grupo de la intervención, contra un 4.3% de las que se les dio placebo. Primer mensaje de este estudio muy importante es: la aspirina dada a partir de la semana 12 en la primera oleada trofoblástica reduce significativamente la aparición de preeclampsia de aparición temprana, que es la más letal, ¿sí? Entonces esa es la primera parte. Otro artículo, ¿verdad? Revisión sistemática
de metaanálisis ensayos controlados, ¿verdad? También está el profesor Nicolaides, donde se incluyeron 45 estudios, se aumenta el número, ¿verdad? De un total de 20.909 pacientes, las cuales recibieron aspirina a dosis entre 50 y 150. Cuando se inició la aspirina de las 16 semanas, hubo una reducción significativa del efecto dosis-respuesta para la prevención de preeclampsia con criterios de severidad, además de disminución en la restricción de crecimiento intrauterino, ¿verdad? Sigue siendo útil para evitar esa preeclampsia temprana y para mejorar esos flujos vasculares que van a hacer que como mecanismo compensatorio desarrolle la madre una preeclampsia y por lo tanto también un potencial de crecimiento para que ese bebé fue diseñado, que se llama restricción de crecimiento, ¿verdad? Esta misma revisión se añade esta de 18.907 pacientes y bueno, los mismos resultados. Sería repetitivo hablar sobre el beneficio, ¿verdad? Es absoluto. El uso de aspirina previene de manera importante, dada después de la semana 12, primera oleada trofoblástica, la preeclampsia de aparición temprana. Y charlando con el doctor Jaime del Ángel, le digo, ¿qué más hay en la literatura? Vamos a checar. Y ya me siguió demostrando estudios interesantes. Esto también es clásico, ¿verdad? ¿Y a qué hora del día la damos? Al despertar, 8 horas después de despertar o antes de dormir. Se vio un efecto mayor estadísticamente si se daba al acostarse. ¿Tiene efecto si se la doy a cualquier hora del día? Sí, pero su mayor beneficio es antes de acostarse, ¿verdad? Entonces también quedarnos con ese segundo mensaje, ¿sí? Y decía que platicábamos con el doctor Jaime, ¿verdad? ¿Qué más hay? Este estudio, la prevención de la aspirina en la preeclampsia, fíjense cómo aumenta ya el número de pacientes, casi 17.200 pacientes de nacimientos en 2 hospitales, durante un periodo de 5 años de seguimiento, el riesgo de preeclampsia disminuyó 30% después de emitir las recomendaciones para la prevención. El riesgo de preeclampsia disminuyó un 30% después de emitir las recomendaciones para la prevención. ¿Por qué repetitivo? Porque no es solo aspirina, son recomendaciones clínicas. No suba de peso, la vigilamos de manera más frecuente, vigilamos mejor esa tensión arterial media. Es cierto lo que dice el doctor Paulino, verificamos dieta, vemos calcio, la sal está demostrada que no tiene un efecto directo, pero sí hay que ser prudente con el uso de la sal. Entonces empezamos a identificar a esa paciente, la vigilamos más cercana y tenemos nosotros ese método de alerta de decir, esta paciente potencialmente me puede desarrollar una preeclampsia. Y empezamos a vigilarla más cercanamente. Costo-beneficio, análisis de dosas bajas de aspirina en la prevención de preeclampsia en los Estados Unidos. Modelo predictivo de un corte hipotética de 4 millones de partos, basado en estudios controlados randomizados y metaanálisis publicados según 4 estrategias propuestas. Pero miren, 4 millones. En pacientes con alto riesgo de profilaxis se ahorrarían 377 millones de dólares en costos efectivos directos a la salud. Con una profilaxis universal se ahorrarían 364 millones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Aspirina a todas? No. ¿Aspirina a todas? No. Pero estos son proyecciones de lo que obtendríamos si sus beneficios se las damos todas. No. Aprovechando ese tercer mensaje. ¿Aspirina preconcepcional? No. Después de las 12 semanas, sí. Si por clínica tiene factores de riesgo. ¿A todas? ¿Dónde está nuestro papel clínico? Que sabemos nosotros ciertas características en predisposición para el padecimiento o inicio de enfermedades que se llaman nosología. ¿Sí? Que hay que llevarnos de puntos clave y bueno, me dediqué a borrar muchas diapositivas porque creo que hay que llevarnos 2 cosas a la casa. ¿Sí? No se recomienda el uso de aspirina preconcepcional. Segundo punto, debe iniciar a las 12 semanas de gestación. ¿Por qué, doctor? Porque es cuando se da el primer efecto de la primera oleada trofoblástica, va a haber una remodelación, ese vaso tiene que estar preparado para vasodilatarse. Un alto porcentaje de las pacientes en el Doppler van a presentar noche, ¿sí? Pero este debe desaparecer después de la segunda oleada trofoblástica, que es a la semana 16 a la 20. Excelente, ¿sí? Tiene un mayor beneficio si se da antes de las 16 semanas para tratar de prevenir la preeclampsia temprana, que es la de mayor letalidad, y de eso hablan todos los artículos, ¿sí? Si llegan después de las 16 semanas, ¿la seguimos dando? Sí. Si hay un beneficio, y aunque estadísticamente no es avasallante, hay que seguirla dando. Ese es un consenso importante. Pueden seguírsela dando, ¿verdad? ¿Qué dosis le voy a dar? Porque decíamos que va de 600 a 150 miligramos. Preguntaba alguien en el chat. Nunca más de 300 miligramos. ¿Qué dosis debe de dar? Dice la Organización Mundial de la Salud. Pues la que tenga usted aquí. 75, 100 miligramos, 150 miligramos.
¿Qué tenemos aquí? 100 miligramos, ¿verdad? Es la dosis que tenemos nosotros disponible en México. Y la diabetes y la obesidad producen resistencia a la aspirina, entonces habría que evaluar ese índice de masa corporal a ver si le damos dosis mayores. Y de preferencia, administrarla antes de acostarse. Regresamos al caso clínico. 37 años, gesta 4, 2 abortos, un intergenésico de 13 años, índice de masa corporal de 32 y un bebito que hizo oligohidramnios y que aparte traía, a lo mejor no restricción, pero un bebé pequeño para edad gestacional. ¿Ocupamos todo esto para iniciar la aspirina a la semana 12? No, porque somos clínicos. Y con esta diapositiva termino. ¿Por qué no es posible ser tan tajante en las observaciones? La paciente que ustedes ven que tenga factores de riesgo, ¿van a cambiar el método de vigilancia de lo que tiene? Sí. ¿Qué es decir? Le vamos a pedir sus exámenes prenatales, vamos a cuidar mucho el incremento de peso, vamos a vigilar la sobredistensión uterina, vamos a vigilar el crecimiento fetal, vamos a ver patrones sociodemográficos y económicos y culturales alrededor de lo que tiene, vamos a cambiar el método de vigilancia. Y entonces, en esa pirámide de los estudios de investigación, diríamos, bueno, ¿qué tenemos? Los estudios que se publican en las revistas, ¿verdad? PubMed Database. Cuando esos estudios van a los famosos journals, es decir, a revistas especializadas, tienen un mayor nivel de evidencia y entonces es una publicación de resúmenes basados en la evidencia. ¿Qué mayor peso tienen estadísticamente? Cuando ya son síntesis, y aquí se quedan la mayoría de nuestros estudios, ¿verdad? Aquí es donde se queda el uso de inductores de madurez pulmonar, esos estudios de Cochrane, ¿sí? Tan avasallantes que decían, esto dice medicina basada en evidencia, pero para pasar a la sinopsis de síntesis, que son ya otros elementos que se ven por situaciones analíticas, a las guías de recomendación y a los sistemas que ya son sistemas informatizados donde no interviene el ser humano sino la objetividad, es difícil pasar en todos estos. Lo importante de nosotros es que independientemente de lo que nuestros conocimientos nos han formado para tomar decisiones clínicas, antecedamos la aparición de la preeclampsia, porque potencialmente toda paciente nos puede hacer una preeclampsia, deberá de tener una vigilancia distinta e insisto, nuestra formación clínica y nosológica es estar pensando en ella porque es una enfermedad letal, letal para la madre, letal para el bebé y muy mórbida para el bebé y que además destruye familias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ahorita van a pasar el micrófono para que también las personas que nos están viendo en línea puedan escuchar. Buenos días, muchas gracias por su excelente ponencia. Yo soy internista y quisiera hacerle dos preguntas, modificando un poquito la visión de lo que usted acaba de decir. La primera pregunta sería, ¿qué contraindicaciones tendría el uso de aspirina en este contexto de pacientes? Y la pregunta 2 sería, si usted tiene datos de complicaciones asociadas al medicamento que se presente como sangrado digestivo, úlceras complicadas. Esas serían las dos preguntas en relación a eso. Es difícil el contraste con el internista, que es el científico de toda la entidad, de todo el entorno, al del obstetra, el que generalmente vemos esa situación de salud, ¿verdad? Efectos, ¿le ponemos iatrogénicos a la aspirina? No, doctor, sí. No exceder las dosis máximas recomendadas, que son 300 miligramos, sí. Pero también puntualmente a lo que dice usted, ¿verdad? Entonces, no sé si lo entendí así. ¿Aspirina a todas como para ver todos estos efectos benéficos? Creo que no sería, pero es un medicamento muy, muy noble. Creo que en nuestro sustento clínico y en la toma de decisiones de quién darlo, puede tener un buen concepto porque es eficaz, es de bajo costo, es accesible y no tiene un efecto deleterio como tal. No me ha tocado. ¿Qué sí nos ha tocado por experiencia? Que cuando no la suspende a tiempo y le toca interrumpir un embarazo, ya estamos nosotros cerrando periné, estamos cerrando abdomen y empieza ese sangradito en capa, ¿verdad? Porque hay cierto grado o disminución de la coagulación, pero un efecto así importante, no, doctor, no. Como obstetra me ha tocado ver. Doctor Alfaro.
en lo que llega el micrófono, este curso tiene aparte lo loable que lo hicimos conjunto con medicina interna. Es probablemente uno de los primeros simposios que ginecobstetras, perinatólogos, médicos que manejamos imagen, ¿sí? Lo hacemos conjuntamente con un tercer día y bueno, el doctor Alfaro, una autoridad en terapia y en medicina crítica. Doctor. Gracias por lo de autoridad, doctor, pero usted también es una autoridad. Es un simposio que yo creo que es un parteaguas en la historia de los simposios sobre preeclampsia. Se lo digo sinceramente que he vivido esto muchas veces. Muy interesante. 3 comentarios. En relación, usted mencionó sobre la distensión uterina. Me llamó mucho la atención ese comentario porque hay muchos estudios ahora que relacionan la hipertensión intraabdominal como un factor desencadenante para preeclampsia. Y eso podría ser en un embarazo múltiple. Es muy interesante porque además eso hace recordar todos los mecanismos fisiopatológicos de la sobredistensión abdominal y eso puede provocar isquemia uteroplacentaria. El otro concepto que mencionó, que también es muy interesante, y esto en relación al doctor que preguntó sobre las dosis de aspirina, en cuanto a la remodelación vascular, el embarazo es una situación fisiológica en donde también hay remodelación del miocardio, de la masa miocárdica, que se detiene y no se produce en la preeclampsia. Entonces yo creo que si tomamos en cuenta los consejos que usted da y todas las guías en relación a una aspirina temprana, puede ayudar a evitar problemas de falta de remodelación miocárdica, y eso lo vemos en la preeclampsia porque ya se verá posteriormente que la preeclampsia cursa con disfunción diastólica, hay una resistencia a la diástole. Entonces es muy interesante, aparte de remodelación de los vasos sanguíneos, también hay una remodelación del miocardio. Y la verdad me distraje, no oí por qué se da en la noche antes de acostarse, doctor, me quedó la duda. Ese sería y lo felicito por ser un tema muy concreto, yo aprendí bastante con esto y muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Yo se lo comparto, ahí hay 2 o 3 diapositivas donde las gráficas demuestran que tiene un poco más de beneficio en la noche, pero también decíamos, ¿verdad? Y se la puedo dar en la mañana a mediodía, dénsela a la paciente, Y para hacer un poquito, ahorita le contesta al doctor Paulino Vigil, ¿qué tanto nos meteremos a ver hasta dónde alcanza la preeclampsia? ¿Qué les parece un Doppler de arteria oftálmica para saber si hay una vasoconstricción en esa paciente y la predisposición a desarrollo de una preeclampsia? ¿Qué dice el doctor Alfaro? Sí. ¿Y qué les parece si en esa remodelación de los vasos, qué pasa a los que hemos participado en comités de mortalidad materna y perinatal? Llega la paciente, tiene un síncope, ¿sí? Tiene amaurosis y muere de falla cardíaca. ¿No nos estaremos quedando cortos, doctor Paulino? Felicitarte, excelente presentación, muy didáctica, muy clínica, y algunos comentarios. En mi opinión, yo hago medicina privada y hago medicina pública. Esa paciente que tú presentas, el primer día sale con una receta en mi consultorio con aspirina 81 miligramos. A esa paciente yo no voy a gastar o a invertir en hacerle ningún Doppler especial para buscar otra cosa, ni voy a hacer ningún biomarcador. De hecho, si pusiese esto en el software de probar si tiene riesgo o no, y me sale negativo, le voy a dar aspirina por la clínica. Tiene 3 factores de riesgo muy claros allí. Y yo creo que ese es el mensaje donde tenemos que llevar. Y además no solo es preeclampsia, hablamos en la conferencia que dimos sobre restricción de crecimiento, hablamos sobre prematuridad, y esto hay que tenerlo presente. A mí me encantó muchísimo la pregunta que hizo el doctor, creo que dijo internista, y que sería la única razón por la cual yo no le diría aspirina a esa paciente, que la primera pregunta que hay que hacerle es si es alérgica o no al ácido acetilsalicílico, porque esa es una contraindicación absoluta. Entonces, hoy día, ¿qué contraindicación tenemos o qué riesgo? Si es alérgica,
Y me preguntan a veces en las conferencias, ¿y qué haría usted si es alérgica? Bueno, que un rosario y a ver qué pasa porque no le puedo dar nada. Y ahora estamos con la investigación a ver si la heparina de bajo peso molecular realmente funciona o no funciona, que sería otra alternativa. Pero sí se han estudiado efectos secundarios. No sé por qué el doctor Oscar no mencionó las recomendaciones, la guía de la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Mundial de la Salud fue enfática en que ¿por qué no recomiendan 150 miligramos? Porque hay una tendencia a más hemorragia obstétrica, que recuerden, la hemorragia obstétrica es la causa número 1 de muerte materna en el mundo. Entonces, esa sería otra cosa que hay que tener con mucha cautela como efecto secundario a usar la aspirina y que es proporcional a la dosis. Por eso la OMS dice, prefiero 75 miligramos o dosis alrededor de 75 miligramos. Otro efecto que se ha estudiado, estoy comentando lo que el internista comentó que me pareció genial, es desprendimiento prematuro de placenta. Hay un par de revisión sistemática, sobre todo una grandísima que se hizo en China, que encontraron más desprendimiento de placenta. Eso por si alguien ha leído el tema, pero eso no se ha corroborado en ninguno de los grandes grandes revisiones sistemáticas. Por ende, si hablamos de efectos secundarios, como fue su respuesta, no conocemos en estos momentos, excepto la precaución ligada a la dosis de hemorragia obstétrica. Y finalmente, yo diría, es muy difícil que nosotros hagamos inversión económica con esto de los biomarcadores, con esto de los Doppler, si podemos darle aspirina a una paciente. Y eso es parte del estudio, del análisis que usted nos presentó allí, que hicieron en Estados Unidos, y ellos encuentran al final que si le diéramos aspirina a todas estas pacientes, habría un beneficio económico y un beneficio desde el punto de vista de la prevención de la preeclampsia, sin hacer ninguno de estos tamizajes que se recomiendan. Al final, ¿a qué paciente tú le harías tamizaje? Eso es lo que yo hago en mi práctica clínica que recomiendo en el hospital. A una paciente que no tiene ningún factor de riesgo, pues. A esa que no tengo ningún factor de riesgo clínico, ¿le harías todos esos tamizajes? Y tendría que haber llegado esa paciente antes de las 14 semanas para hacerlo. Muchas gracias y nuevamente felicidades por la presentación. ¿Puedo hacer un comentario? Yo no sé por qué le echan tanta culpa a la aspirina para un sangrado posparto. Creo que es multifactorial. Si tomamos en cuenta que muchos de los factores, bueno, acordémonos de las 4 T's que se conocen para la hemorragia posparto: tono, trauma, tejido, trombina. En realidad, sí, pudiera ser importante no dar más allá de 150 miligramos, pero hay muchos pacientes que no tenían en su historia aspirina y de todas maneras hicieron hemorragia posparto. Se desencadena mucho el sistema de la fibrinolisis en el embarazo, más que otros cambios en la coagulación. Por eso ahora, dentro del manejo temprano de la hemorragia posparto, está el ácido tranexámico como parte de la farmacología hemostática. Entonces, en realidad, yo creo que un sangrado posparto es multifactorial. No creo que sea una relación causa-efecto el que le hayan dado aspirina a esa paciente, si la necesitó, si fue útil, si fue necesaria. Entonces, tomar en cuenta otros factores y tener listo en quirófano todo un armamentario como es el refrigerador de la hemostasia, que ahora se conoce, tener fármacos hemostáticos, utilizar menos transfusiones, en fin. Bueno, esto ya es el otro capítulo que creo que vamos a hacer, doctor, el año que entra. Ahora, en lugar de preeclampsia, vamos a meternos a la hemorragia obstétrica. Pero, pues sí, yo dejaría en duda, y para una controversia en otro momento, en realidad de veras sí tiene que ver mucho la aspirina, esas dosis, con una hemorragia posparto. Desde mi punto de vista no es tanto, es multifactorial la hemorragia. Gracias. Pues muchas gracias. Y como el presentador no puede presentarse a sí mismo, sí, sigue la doctora Taidea Lema Arroyo.
una persona, primero, muy buena persona.